Hola amigo. Inundación de Barcelona, miércoles 22 de julio de 1970. La crónica se llama Ojo de Agua. Esa noche del 21 de julio de 1970, a mis 13 años, me dormí oyendo la lluvia que seguía tenaz y empecinada cayendo en el patio. Nunca pensé que era presagio de lo que después viviríamos. Desperté al oír gritos. Era mi mamá, que cada vez se oía más y más cerca. Eran aproximadamente las 11 de la noche. El lugar, el campamento polar de Cervecería Polar de Oriente, kilómetro 15 de la carretera negra, sector Ojo de Agua, en Barcelona. Si te interesa esta historia, quédate que te la contaré. En este campamento vivían el personal clave a los cuales podían necesitar en una emergencia. Por ejemplo, una falla eléctrica, mecánica, alguna situación con el personal, la producción de cerveza propiamente dicho, o alguna situación catastrófica, como era en esta ocasión. Fue en horas más tempranas de esa noche, como a las 8:30, que el personal de seguridad de la planta fue a casa a buscar a mi papá. Todavía en casa, los más pequeños no estábamos acostados. Había una situación confusa, o mejor se ha dicho, en ese momento no se sabía a ciencia cierta cuál era la gravedad del asunto. Mi mamá adoptó un aire de preocupación cuando mi papá le dijo que recogiera a los muchachos y que permaneciéramos en la casa. Papá se fue con el personal de seguridad a hacer la ronda y fueron a un sitio en la parte trasera de la planta que queda justo al lado del río. Esa zona la llaman las escaleras. Y sí, literal, son unas escaleras que bajan hasta las aguas del río Neverí, y por allí, en época de lluvia, se monitorea el nivel de las aguas. Ellos pasan y todo está normal. Y piensan que puede ser una falsa alarma de inundación o que no es tan grave la situación. Mi mamá, por su parte, en casa nos manda a acostar a los más pequeños, y ella con los mayores, mis hermanos mayores, se quedan al pendiente. Mi mamá se va con mi hermano mayor del campamento a la planta para buscar información. Mi hermana mayor se queda en casa despierta. Ya habían pasado casi 2 horas que mi papá se había ido. Mi mamá consigue a mi papá, que junto al personal hacen un procedimiento que consistía en montar las cajas de cerveza en 3 pallets. Antes la llamaban tarraya. En esa época, las cajas de cerveza eran de cartón y si se mojaban las de abajo, la torre se derrumbaría. Sigue llegando información a la vigilancia de la planta que aguas arriba, en la población de Naricual, a 7 kilómetros de la planta, ya el río había hecho estrago. Este personal de seguridad, junto a mi papá, deciden salir en el jeep hacia allá. Mi mamá y mi hermano todavía también se van con ellos. Cuando se acercan a la zona conocida como La Curva, a 2 kilómetros de la planta, habían carros represados allí o estacionados porque no podían avanzar. Se bajan del jeep y van caminando por entre los carros a ver si logran que alguna autoridad dé información. La carretera por donde ellos caminan está más elevada que el resto de la zona. Mientras tanto, mamá y mi hermano se quedan en el jeep, pero mi mamá observa que en el bajo de la carretera estaba pasando muchísima agua y, llena de nerviosismo, comienza a gritarle a mi papá que se regrese.
y en eso observa que ellos vienen corriendo como si algo los estuviera persiguiendo. Se montan en el jeep y ya el agua estaba debajo de este. Como pueden, hacen señas a los carros que van llegando para que den vuelta y salgan de allí. Al llegar a la planta, mi papá le indica a mi mamá que dé alarma al resto de los vecinos. El río viene con fuerza, acota. Mi mamá contaba que esos minutos fueron eternos. Ella caminaba pero no avanzaba, sentía estar corriendo en un mismo lugar. Nuestra casa era la última de 2 hileras de casas de 6 hileras cada una. Ellos dos, mi mamá y mi hermano, en una especie de zigzag, fueron alertando a los vecinos. Hasta el momento en que uno de los vecinos contestó y mi mamá le pasó la voz para que siguiera dando voz de alarma. El agua salía por las alcantarillas como fuentes y mi mamá caminaba y cada paso que daba era alcanzado por el agua. Fue en ese momento que ella gritaba que yo desperté y me levanté. Desde la parte de arriba de la litera me asomo a la ventana y mi mamá daba golpes a la puerta de nuestros vecinos de al lado, los Castro. Cuando le contestaron de allí, mamá corrió hacia la casa y al abrir la puerta el agua salía por todos los desagües y por las posetas como fuente y con mucha fuerza. Nos mandó a calzar y le indicó a mi hermano, el mayor de los varones, que nos llevara a la única casa que había de 2 plantas, la casa grande. Se llama así, la llaman así todavía. Ya para ese momento era una carrera contra reloj. Mi mamá sabía lo peligroso que era, que al haber todavía corriente, era un peligro al momento que el agua llegara a los tomacorrientes. Mis hermanos más pequeños no conseguían los zapatos, conseguían uno y el otro no. Los zapatos estaban nadando en el agua, ya es para ese momento. El señor Damiano, que era el encargado de la parte eléctrica, había ya mandado a cortar el suministro de la luz. Y justo cuando nosotros salimos de la casa y abordamos la pequeña camioneta Falcón de mamá, todo quedó en penumbra. Todos nos fuimos a la casa grande, todos no. Mi mamá quedó en casa en medio del agua, en esa oscuridad, tratando de salvar cosas, documentos, ropa, calzado, los comestibles y su mercancía. Mi hermano nos dejó en la casa grande y regresó enseguida a buscar a mi mamá. Se bajó para ayudar a ver qué en lo poco y enseguida tuvieron que salir, ya que para ese momento el agua les daba ya por la cintura y la camioneta ya el agua le daba por el motor. Ya de allí no prendió más. Mamá y mi hermano empezaron a caminar contracorriente, a pesar de que el río pasa por detrás de la planta y el campamento. Detrás de la planta y el campamento, el agua torrencial venía justo del lado contrario y se dirigía hacia su propio cauce. Resulta que el río Reverí, si lo observas en Google Maps, es como una serpiente ondulante que ese día dio coletazo y se iba rebosando en cada una de las curvas. Hubo más de 4 días de lluvia hacia las cabeceras del río y cayeron unos árboles sobre el cauce, formando una represa que cuando no resistió más, toda esa energía potencial se desató sobre el cauce y el río bajó con la furia, una furia fuera de control y no respetó su cauce. Por eso es que en esa última curva que da antes de la Polar y luego la bordea y pasa por detrás, en esa curva era tal la fuerza que siguió de largo y llegó a la planta por delante, arrasando primero el barrio Polar. Y luego fue que entró a la planta, haciendo un barrido y siguiendo o descargando hacia su cauce. Por eso es que cuando inspeccionan las escaleras, todo estaba normal. Todo el campamento, todos los que habitaban en ese campamento se concentraron en esa casa, la casa grande.
que estaba un poco más allá del campamento. Era la casa de huéspedes. Esa noche convivimos allí adultos, jóvenes, niños, mascotas. Mi mamá y mi hermano finalmente llegaron en un camión 350 que los fue a rescatar en el camino del campamento hacia la casa. Los sifones vacíos de la sala de llenado se salieron flotando. Eran muchos y en su recorrido iban tropezando con todo a su paso. Mi mamá llegó quejándose que fue golpeada por esa tropa de sifones. La casa parecía un barco anclado. Recuerdo que cada 2 por 3 se hacía café. Nadie durmió. Los mayores planeaban estrategias para cuando amaneciera. Estábamos aislados y había que salir de allí. Los más jóvenes estábamos pendientes de avistar culebras y otras alimañas que pasaban nadando. Una imagen que no se me olvidará fue que yo al otro día, una vez amaneció, mi papá y otros padres de familia se fueron en una misión a buscar a las casas cosas que se pudieran necesitar, y al rato regresaron en una lancha remando y traían café, leche, pan y otros comestibles y enseres que se pudieran necesitar. Y una mala noticia: en casa los vecinos del ajeno se habían metido y robado algunas cosas, ya que al cortar el suministro eléctrico dejaron los portones abiertos. Ya de eso hace 55 años y eso está grabado en mis recuerdos para siempre, ya que años atrás, después de ese suceso, alguien pedía que le contara cómo había pasado. Ese hermoso río Neverí ese día para mí se volvió una serpiente pisada por la cabeza y que en su desesperación daba coletazos de manera caótica. Y ya para amanecer estaba entrando a Barcelona ese mismo río, botando agua de su fauce para luego, ya agotada, morir en el mar. Al amanecer nos llegaron esas noticias. Hubo zonas en Barcelona donde el nivel del agua alcanzó casi 6 metros de altura. Los daños materiales de viviendas, comercio, industria y patrimoniales fueron cuantiosos y lo más lamentable, murieron muchas personas. Fue de verdad devastador y el presidente Caldera decretó la construcción del canal de alivio. Luego vino un periodo de recuperación de la planta y del campamento, que ya lo narraré en otra entrega.